Muy buenas noches, son las 8 en punto y este es su programa Masterclass de Medical Legal Center. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, México, Estados Unidos, y vamos a ver de qué otros países se van conectando. Si usted es miembro de un colegio médico y requiere uno de las pláticas de Medical Legal Center para ahora organizar su programa, su planeación de capacitación de todo el año, no dude en contactarnos y solicitar su plática atención.mls@gmail.com o algún curso, atención sin acento.mls@gmail.com. Todas nuestras pláticas están grabadas y usted puede acceder a ellas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas los lunes, las de teoría del caso, el martes el podcast y el miércoles las masterclass. Recuerdo nuestro programa, el próximo lunes tenemos a la doctora Norma Valencia, ella es ginecóloga también de Guadalajara y muy avesada en temas médico-legales. Veremos en redes sociales vean en redes sociales cuál es nuestro programa y cuáles son los temas que iremos viendo día a día. Le recuerdo nuestras redes sociales en Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. También le recuerdo a todos nuestros invitados que cuando vayan a elaborar preguntas nos ayuden a hacerlo precisamente por el icono de preguntas y respuestas, no con el de chatear, porque me encuentro muy buenas preguntas en el chat que no se elaboran porque no se redactaron en el lugar adecuado. Y luego entonces les invito a que a su vez inviten a más profesionales de la salud. Si les llega la invitación por email o por WhatsApp, ayúdenos a compartirlas. Ahora sí, para mí es un gusto presentar no solamente a nuestro invitado, sino además un tema que lo dejamos pendiente, es un tema muy sensible que nunca se ha tocado en este foro y es tan importante, sobre todo hoy en día. Tenemos al doctor Miguel Ángel León. Él es médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Tiene un fellow en la University of Alabama at Birmingham. Es jefe de cirugía plástica del Hospital Civil de Guadalajara, doctora Juan y Menchaca del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, entre otras muchas actividades, me consta, y además es secretario de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva, es comunicólogo, es filólogo, filántropo, bueno, me quedaría corto. Y por supuesto un gran tema, el tema turismo médico. Doctor Miguel, muchas gracias por aceptar, qué gusto saludarlo, caray. Muchas gracias, Abraham, y sobre todo por la presentación. Pues sí, somos inquietos, hago muchas cosas, pero muchas gracias antes que nada a todo el auditorio, a toda la gente que nos está escuchando de aquí de México y de fuera de México. Bienvenidos sobre todo para ese tema que se me hace muy interesante, y aunque, Abraham, yo te quiero comentar algo, y para todos también. Aunque yo soy cirujano plástico y también hice cirugía general, y mis temas son pues más hablando desde el punto de vista académico de mi especialidad, yo quise tocar este tema porque fíjate que es algo sumamente importante. Para nadie es un secreto que los profesionistas de la rama que sea, como abogado, tú como abogado, o hay ingenieros o hay arquitectos, que se relacionan mucho con personas que vienen del extranjero para poder tener una atención de experiencia, de capacidad de los grandes profesionales que hay en México en todas sus ramas. Y no digamos en la cuestión médica, que es sumamente común durante muchísimos años, pero en todas las ramas, quiero decirlo, tú lo sabes, que abogados, ingenieros, cualquier otro profesionista atiende a personas que vienen de fuera de México para poder ser valoradas, atendidas, asesoradas desde todos los puntos de vista. De acuerdo, Miguel, y además es un tema que el médico no debe de descuidar, o sea, lo tiene abandonado, lo tiene como que no lo tiene en el radar, y es un tema muy actual, siempre actual. Doctor Miguel, lo dejamos con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Cómo no, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Vamos a empezar.
A ver en cuál nos da. Ahí. Listo. Ok. Ya está compartiendo pantalla. ¿Ya está? Ya Ok. está. Muy bien. Bueno, primero saludarles a todos. Quiero decirles que el turismo médico en nuestro país realmente se ha convertido México en una potencia mundial, hablando desde este punto de vista. Si nosotros actualmente, ustedes lo saben, que México ha avanzado ya a lugares realmente importantísimos en turismo, y no digamos turismo médico, simplemente en turismo. En turismo hemos avanzado ya en un lugar que podemos estar en el lugar 10, hay quien dice que estamos en el lugar sexto, hay quien dice que estamos en el lugar quinto, pero sí estamos en el top 10 del turismo normal de placer en nuestro país. Yo quiero recordarles y decirles a ustedes, cuando yo estudié medicina hace ya prácticamente, entré a la Facultad de Medicina hace 40 años o más de 40 años, yo escuchaba que algunos de mis maestros ya atendían a algunas personas que venían del extranjero, que venían de Estados Unidos muchas veces, algunas otras personas que venían de Centro Sudamérica, venían a México a atenderse. México ha tenido mucha fama desde el punto de vista profesional médico. Y dicen, el profesionista médico en México es una persona preparada, pero quiero decirles que también tenemos fama de ser una persona un profesional sensible, vamos a decirlo de este punto de vista, que es afectuoso, afectivo y profesional. Por eso nosotros debemos de conocer algo que es sumamente importante y les quiero comentar a ustedes que esta plática, aunque yo no soy un economista, me di a la tarea de ver en la Secretaría de Turismo, donde tienen ubicado realmente cifras, aunque las últimas y las más recientes son del 2013, y es importantísimo lo que nosotros tenemos como un flujo de capital y de conocimientos para poder compartir a las personas que vienen de fuera. De tal manera que los ingresos por turismo médico en nuestro país en el 2013 alcanzaron cifras de un monto de casi 3,000 millones de dólares. Pero estamos hablando de casi hace 9 años. Y esto se ha llegado a un incremento importantísimo. Hablando de esto, ha habido un crecimiento hasta del 7.3% más del 2013 al 2016. Ha sido un incremento muy importante. Pero los ahorros en servicios médicos que tenemos nosotros en comparación con Estados Unidos, fíjense que nosotros hay un ahorro que representa para las personas que nos vienen a ver del 36 al 89% más barato que en sus países de origen. De tal manera que esto ha llegado a ser tan importante que hay muchas aseguradoras internacionales que han trabajado y están trabajando en hospitales mexicanos. Estas aseguradoras pueden ser, pues algunas que ustedes ya conocen, como Allianz, por decir AXA, Bupa, Aetna, etcétera. Todos estos tipos de aseguradoras son aseguradoras que trabajan tanto en el extranjero como en nuestro país, que nos dan la oportunidad de que algunos pacientes vienen ya para que se les pueda atender y que sus seguros les sirvan en nuestro país. Actualmente nosotros tenemos hospitales certificados en México, fíjense, esta cifra es importantísima, certificados por la Secretaría de Salud, 122 hospitales. Y hay otros homologados que son 115. Y también tenemos instituciones en nuestro país certificadas alrededor de 10 para el extranjero. Entonces, este número de hospitales e instituciones representa una captación sumamente importante de pacientes que vienen, no solamente ya de lo que habla de Norteamérica, sino a nivel global. Hay estados que ofrecen una gran oferta en cuanto a la atención. Y obviamente tenemos que hablar de las fronteras. ¿Por qué de las fronteras? Porque tanto en las fronteras sur o norte de nuestro país nos dan la oportunidad que podamos tener algunos lazos muy importantes de atención, como son Nuevo León, Baja California, tanto norte como sur, Sonora, estamos hablando del norte también, de las fronteras. Tamaulipas tiene una oferta de hospitales reconocidos y hay certificados que los reconocen en Estados Unidos, que es sumamente amplia.
Chihuahua. Jalisco está en un lugar preponderante, primero porque el turismo normal de placer de nuestras playas, de nuestra ciudad, hace que también se atiendan aquí y está entre los estados más importantes. Y al sur como Quintana Roo, Yucatán, entre otros. ¿Cuáles son las especialidades médicas que más vienen a atenderse? Bueno, cardiología, la cirugía cosmética o cirugía plástica y reconstructiva, la reproductiva y de fertilidad, la oncológica, de ortopedia, odontología. Ustedes pueden escuchar con familiares, con amigos, que si vienen algún compromiso familiar, sea un bautizo, sea una boda, o vengan de paseo, dicen, es que quiero aprovechar para que me vea el odontólogo. El odontólogo es uno de los profesionistas que recibe un porcentaje importantísimo de pacientes que vienen del extranjero por nuestros precios y por los servicios, así como la cirugía de columna o la cirugía bariátrica. Hay unas empresas en México que son muy importantes y que están reconocidas ya a hospitales, como en Monterrey está el Muguerza, el Grupo Ángeles, por decir algunos, ¿no? Aquí en Guadalajara lo conocemos pues desde el San Javier, Puerta de Hierro, etcétera, y otros que están en otros estados que son muy, muy reconocidos y que ya la gente viene directamente a esos hospitales o instituciones porque ya tienen antecedentes de familiares o amigos que han llegado aquí a nuestro país. Bueno, hay que definir qué es realmente el turismo médico. La OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, ustedes saben que es importantísima porque ellos tienen parámetros económicos para darse cuenta cómo es que se maneja la economía en una forma global. Y establece que la exportación de un servicio existe cuando el pago por este es efectuado por un residente de otro país. Y así lo define. Ese residente que vive en otro país tiene un servicio y efectúa un pago. Y tenemos, así lo define la Secretaría de Turismo y la OMC, que tenemos nosotros 3 diferentes tipos de turismos en nuestro país. Uno es el turismo de salud, otro es el médico y otro es el de bienestar. ¿Por qué de salud? Porque este es un proceso de que salen de su país o de estado para recibir tratamientos y cuidados en el extranjero, no solamente médicos, de salud en general. El turismo médico ya son procedimientos quirúrgicos o de tratamiento con medicamentos, ya es diferente, donde hay procesos de orden ambulatorio o algunos que pueden internarse y pueden ser dentales, oftalmológicos, cosméticos, etc. Y el turismo de bienestar, ¿cuáles son estos? Donde ya México también tiene un papel preponderante. Son personas que vienen directamente a relajarse, que tienen un estilo de vida que quieren cambiarlo y vienen a spas, a retiros espirituales, a retiros de hogares, por ejemplo, para que les den asistencia cuando son más grandes, las personas de tercera edad, que vienen e incluso se quedan ya en México a recibir ese tipo de turismo de bienestar. Entonces, esos son los 3 tipos que tenemos nosotros: salud, médico y de bienestar. Ahora, estas cifras yo quisiera comentarlas con ustedes porque el gasto global, o sea, mundial en salud, fíjense lo que representa. Nada más en el 2010, el gasto global en salud alcanzó un monto de 6.458 billones de dólares en el mundo. Estados Unidos participó con el 40% del gasto total de salud, que es el que más gasta. Europa tiene un 29%, Asia-Pacífico el 18%, Sudamérica con el 5%, Canadá y México estaban en el 4%, pero ya están en un 9%, y Oriente Medio y África con el 4%. Veamos nosotros qué es lo que representa estos miles de millones de dólares o billones en lo que representa el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto por país. Aquí está el top 10 de lo que gastan los países de su producto. Desgraciadamente no tenemos aquí a México en el top 10 de los que más gastan en salud, pero Estados Unidos de su Producto Interno Bruto gasta un 17.9%, que vean lo que equivale en miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Japón está en segundo lugar, Alemania, Francia, China gasta un 5.1%, Estados Unidos sigue siendo el más alto,
Reino Unido, Italia, Brasil, hasta España. Y ya en otros tenemos a México y otros países de Sudamérica para darnos este global que le estoy diciendo de cerca de 6.500 billones de dólares. Esto es también un dato importantísimo que se ha aumentado. Ahora, ¿cómo se acceden a los servicios mexicanos desde el extranjero? Bueno, hay aseguradoras, como yo les he dicho, que ya Estados Unidos tiene un convenio para que puedan tratarse fuera de su país. Y muchos quieren salir de su país y ser tratados, primero por el punto de vista económico y otro por el punto de vista profesional. E insisto profesional, porque aunque mucha gente puede decir cosas de México o de Sudamérica o de otros países, tenemos la fama, y afortunadamente buena fama, que la calidad del servicio médico es bueno, es de calidad y es cálido y es bueno. Estas aseguradoras de Estados Unidos, aquí se las pongo, porque son las que más fama pues tienen, las que son más reconocidas, y aquí las tengo, ¿no? Por mencionar algunas. Miren, está Unicare, está Humana, está Aetna, etcétera, ¿no? AXA, de Reino Unido, de Canadá, pero todas estas son aseguradoras que ya tienen convenio con México. Y ya México cuenta con una red de hospitales certificados por este programa de acreditación internacional que aquí así se denomina, es el ISQA, que es un principal acreditador para el turismo médico. Esta certificación la han logrado muchos hospitales. Y entonces, al saber que tienen esta certificación, las aseguradoras con más confianza vienen, y está otro comité, que es el Joint Commission International, el JCI, es una agencia internacional para de acreditaciones en Canadá, donde acredita los servicios médicos fuera de su país. Ahora vamos a ver los destinos. Yo les hablaba a ustedes que siempre la frontera es muy importante. Esta frontera es sumamente importante. Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Del centro de la República, Jalisco y Guanajuato, que son eminentemente también turísticos, reciben un gran número de pacientes que vienen a buscar atención médica. Y obviamente, en la frontera sur, pues tenemos Quintana Roo. Vienen de paseo y vienen a atenderse, pero vienen directamente, hacen vuelos del extranjero a operarse a esta zona fronteriza. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, estos son los estados más importantes para visita de gente que viene a atenderse. ¿A dónde vienen, por ejemplo, a Baja California? Pues vienen a Tijuana, vienen a Mexicali, a Ensenada, vienen a Rosarito, que se ha vuelto sumamente importante. Ya tengo un amigo cirujano plástico que increíblemente, no voy a decir nombre porque, pero es famosísimo y gana mucho dinero. Está Tecate, está Ciudad Juárez, todas estas ciudades del norte, es increíble. Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, etcétera, que tienen mayor demanda. Ahora, hay unos hospitales que son parte del clúster certificado. Estos, por estado, tenemos muchos hospitales que ya son reconocidos. En Tijuana, ven ustedes la cantidad que tenemos ya de unidades médicas. Centro Médico Excel, Hospital Ángeles, está el Vitespa Tijuana, está el Cosmed, está, etcétera. Todos estos. En Mexicali, ven los que tienen ustedes. En Chihuahua tenemos aproximadamente más de 10 hospitales. En la Ciudad de México tenemos 3, 4 grandes. Pero en León, Guanajuato y Jalisco se llena la lista. Esto es increíble de cómo se recibe, aparte de la consulta privada, que es importante, porque aparte de todos estos hospitales que sí reciben pacientes, debemos de saber que en la práctica privada, que no están aquí, como yo puedo llevarlos, por ejemplo, a un paciente mío a algunos de otros hospitales, pero si no están en estos, muchos pacientes yo puedo llevarlos y de todas maneras, si saben que su médico es certificado, es importante. Y aquí quiero hablar de algo que es muy mencionado actualmente en muchas de las profesiones. ¿Por qué ahora los pacientes extranjeros vienen con más confianza a México? Porque se ha dado una apertura en las asociaciones norteamericanas o de Canadá, donde un médico mexicano puede tener acceso, si está certificado en México con sus credenciales y exámenes de México,
puede acceder a poder certificarse en Estados Unidos o puede acceder a estar nominado como un miembro de alguna asociación norteamericana, y esto hace que la gente tenga más confianza. De tal manera que eso también nos ayuda a que se incremente las personas que vienen a operarse y tienen mucho más confianza aquí con nosotros. En Monterrey, ven ustedes, tienen un número también muy grande, y en el sur de nuestro país. Todos estos son hospitales certificados. Y si ustedes hacen un conteo de estos, son más de 60 hospitales que ya están en el clúster de certificación americana. ¿Cuál es la distribución del gasto mundial en salud? Bueno, yo les he dicho que Estados Unidos gasta un 40%, Canadá y México representan 4%, y ven ustedes, Asia, Pacífico, Europa. Esta es la fuente que tenemos nosotros, todo esto los estoy poniendo abajo, porque son las fuentes que nosotros hicimos el estudio para saber cómo estábamos a nivel mundial. Bueno, México como potencia mundial. Fíjense ustedes, estos son en pacientes. Estamos hablando de millones. Tailandia está por arriba de México, pero vean ustedes, México es la segunda potencia mundial en turismo médico. Solamente nos rebasa poquito Tailandia, y les voy a decir por qué. Porque Tailandia hace mucha cirugía transgénero. Y mucha gente que quiere cambiar de sexo escoge a Tailandia por su capacidad y por su fama para ese tipo de cirugía. Pero es muy poco por lo que nos ganan. México es el segundo lugar en general, en todas las ramas de la medicina, es el segundo en todo el mundo. Después está gente que visita Estados Unidos, Singapur, India, Brasil, Turquía, Taiwán. Es lo que recibe México. Y esta cifra se ha incrementado, ¿eh? No solamente recibe 1 millón, ahora recibe mucho más pacientes. Bueno, ¿cuál es el espectro que tiene de servicios nuestro país en turismo médico? Les voy a decir, en el turismo de bienestar tenemos ofertas que son de spa de días. Pueden ser desde gimnasios, clínicas de bellezas, casas hogar. Y luego después tenemos nosotros en el turismo médico las clínicas de cirugía plástica, los servicios dentales. Tenemos también del otro lado retiros, ecospas, baños, otro tipo de turismo de bienestar, etc. Y hasta medicina tradicional que llegan a nuestro país. Esta es la fuente también es de la Secretaría de Turismo. Ahora, ¿cuál es la inyección económica directa que dejan en millones de dólares a nuestro país? En el 2006 decían que dejaban alrededor de 1.500 millones de dólares. Hasta esta fecha, esto que ven ustedes se ha quintuplicado prácticamente. Si hace 4 o 5 años recibíamos alrededor de 3.500 millones de dólares de la gente que dejaba aquí, vean lo que dejan en spa o en otro tipo de servicios. Esta la fuente es Aeromonitor. Ahora ustedes van a ver que esta cifra se ha incrementado tremendamente. ¿Por qué se prefiere México? Esta tabla quiero que la vean con mucho detenimiento. No sé si se puede ver aquí la fuente con esto o lo oculto. Vamos a ocultarlo. Oh, ¿qué pasó? Permítanme. Perdón. Bueno, aquí está. Esta fuente de ProMéxico con datos del Medical Tourism Association, ven ustedes, México, el rango de ahorro que representa para los pacientes que vienen del extranjero es que lo mínimo que se ahorran está entre un 36 hasta un 89% de ahorro. Entonces, esto para los pacientes que vienen, pues representa algo increíble, ¿no? Está Colombia, por ejemplo, que más o menos está como México, Costa Rica, la India, Israel, pero México está en una tasa de ahorro muy importante.
de un mínimo hasta un máximo que tenemos aquí de su ahorro. ¿Cuáles son los principales procedimientos que se hacen y cuáles son los costos? Aproximadamente vamos a hablar. Los procedimientos que más se hacen, por ejemplo, hablando de cirugía estética, implantes mamarios, las cirugías que buscan de nariz, el lifting facial, todo lo que es la cirugía del contorno corporal es muy socorrida. Viene a la gente también para operarse, aquí van a ver otras especialidades, histerectomía. Los tratamientos de fertilidad en Estados Unidos son sumamente caros. Les puedo hablar de un aspecto, por ejemplo, personal. Hace 6 meses estuvo viniendo un familiar mío de los Estados Unidos, porque se casó con una persona muy joven, europeo, y ella estaba ligada para no tener hijos, ya tener una cirugía, entonces de paridad satisfecha, y ese tratamiento de fertilidad no lo realizó en Estados Unidos, lo realizó aquí en Guadalajara, está embarazada de un embarazo gemelar. Los tratamientos oncológicos o de enfermedades degenerativas, cirugías de ojos, etc. Todos esos procedimientos de rodilla, de corazón, y ahora que está muy de moda también los procedimientos de cirugía bariátrica, como banda gástrica o bypass. ¿Cuánto cuestan? Un bypass cardíaco en Estados Unidos, esto está en dólares, cuesta alrededor de 144,000 a 150,000 dólares. En México, 27,000. El ahorro es de 81%. Si se va a hacer un reemplazo de válvula cardíaca, allá les cuesta 170,000 dólares, aquí 18,000. El ahorro es del 89%. Si se hace un reemplazo de rodilla, allá sale 50,000 dólares. Es $1,000,000, pero aquí le sale 12,000. Vamos a hablar, por ejemplo, de algo que es increíble. La situación de los odontólogos. El odontólogo es sumamente caro en los Estados Unidos. No quiere decir que sea muy barato en México, la verdad, pero sin embargo representa mínimo un 36% de ahorro, hasta mucho más. Ya viene la cirugía plástica, la cirugía, por ejemplo, de una banda gástrica, 30,000 dólares, aquí 6,500 dólares, el ahorro es del 78. Y puedo decir de muchos ejemplos. Una liposucción, bueno, no sé en dónde la cobran, en 9,000, yo no cobraría esto, pero ojalá no. Pero en las partes de las fronteras de nuestro país sí se cobra esto. Por ejemplo, 3,000. Allá mínimo 10,000, hasta 15 o 20,000 dólares pueden, cuando son procedimientos combinados entre liposucción y abdominoplastía, arriba de 20,000 dólares, etcétera. Por decir algunos de los tratamientos que se hacen aquí y las diferencias. ¿Y cuáles son los ahorros? Bueno, considerando el ahorro en costos, el tiempo que utilizan de traslado, la afinidad cultural que muchos de ellos tienen para nuestro país, la infraestructura que ya tenemos en nuestro hospital, que es en nuestro país, que es de vanguardia, que es de calidad humana, ya todos calificados, se ha exigido en nuestro país que muchos profesionales de la salud, todos, se está elevando a un rango jurídico muy importante, muy importante, que estén calificados y certificados en sus especialidades. Y los pacientes que vienen de fuera se están acostumbrando a pedirle al médico mexicano que esté certificado y que sea una persona calificada. Entonces, la opción para muchos pacientes extranjeros, pues es México, sobre todo en países como Estados Unidos y Canadá. Nuestro país sigue representando algo muy importante. Yo les quiero decir, por ejemplo, algo. A partir de marzo de la pandemia, quizás ese mes, estuvo mi trabajo privado, pues disminuido ese mes. Después, los pacientes que empezaron a venir del extranjero, se incrementó a más de la mitad de mi práctica privada, hasta llegar actualmente a un 70% de mi práctica privada, pacientes que están llegando del extranjero. ¿Por qué? No los quieren operar allá, aunque a muchos tengan pruebas de COVID, que se les pide a todos los que yo estoy operando, forzosamente les pido COVID, y muchos pacientes que tenían destinado su dinero
Para algún otro tipo de viaje no lo pudieron hacer. Para algún otro tipo de gasto no lo hicieron. Y entonces están invirtiendo en tratamientos médicos y se está incrementando mucho. De tal manera que el turismo médico en nuestro país, de tener esto que era un valor de más de 3,000 millones de dólares en México, actualmente ustedes van a ver lo que dicen otras fuentes, ahora que ya estamos en el 2021. Las bajas tarifas, aunado al tipo de cambio, han hecho que crezca a un ritmo importante el turismo. Vean, por ejemplo, este reporte del Financiero, que este ya es del 2019. Dice, el turismo médico en México, lean esto, por favor, lo puse en letra muy grande. Su derrama económica del turismo médico ya igualó prácticamente al total de divisas del que viene a pasearse. Si recibe México alrededor de 23,000 millones de dólares de turismo, estamos recibiendo exactamente 23,000 millones de dólares de gente que se viene a atender. Alrededor de 1,200,000 viajeros de cualquier parte del mundo llegan a México y se someten a tratamientos de salud que en sus países donde viven cuestan el doble, cuestan el triple o hasta 5 o 10 veces más y no son cubiertos por sus seguros. Entonces, como no son cubiertos por sus seguros, vienen buscando precio y calidad. Quiere decir que de lo que México recibe, que es importantísimo, de gente que viene a pasearse a los principales playas, por ejemplo, son 3, que sabemos que es Cancún, Vallarta y Los Cabos, más aparte todo lo que viaja al interior, la derrama puede ser de 23,000 millones de dólares, ya lo tenemos. En el 2019, de que eran 4,000 a esta cantidad por el turismo médico al turismo que viene de placer. El New York Times dice que los turistas de la salud, los estadounidenses que cruzan la frontera para operarse en México, vean ustedes, esto se ha incrementado, y ese es hablando, este artículo de negocios en el New York Times, dice que los elevados costos del sistema de salud en Estados Unidos y los estándares de calidad en algunos centros hospitalarios de México hacen que muchos de ellos crucen la frontera y vienen a hacer turismo médico. Y muchos de ellos se vienen ya ahora a pasear y se vienen a operar al mismo tiempo. Bueno, ese también es un dato de la Secretaría de Turismo, que dice así: el turismo es una actividad que beneficia de manera transversal a otras áreas de la economía. ¿Por qué? Para cada segmento se diseñan productos especializados, ya que los viajeros tienen necesidades distintas. México continúa creciendo como destino en turismo médico, de tal manera que ya el 27 de septiembre declara la Secretaría de Turismo como el Día Mundial del Turismo. Y México ocupa el segundo lugar en turismo médico. Y escuche, a nivel mundial, México es el primer lugar en turismo dental. Quiere decir que de todas partes del mundo, el primer lugar lo ocupa nuestro país de gente que viene a atenderse desde un diente hasta un implante o cirugía estética bucal y dental. Entonces, estamos en el segundo lugar de turismo médico en general, pero estamos en primer lugar en el turismo de gente que viene a atenderse con los odontólogos de nuestro país. Pues muchas gracias, esto es lo que les quería comentar. Bueno, nos tardamos ahí unos 40 minutos. Si les puedo contestar alguna pregunta, pues a sus órdenes, ya que no soy un economista, pero fueron de las fuentes que me informé para que más o menos vean ustedes cómo estamos actualmente en nuestro país. Muchas gracias, doctor Miguel. Nos ayudaría a dejar de compartir. Hay una función por ahí que dice dejar de compartir para poder estar solamente los dos. Hay varias preguntas. Hay gente conectada de Buenos Aires, nos están comentando, de Costa Rica. Y a ver, nomás hay que dejar de compartir. Hay una función que... Eso, exactamente. A ver, doctor Miguel, hay varios temas. A ver, yo conozco un ejido aquí en Baja California, junto a Mexicali, que se llama Ejido Algodones.
En ese ejido actualmente hay más de 350 consultorios dentales. Prácticamente la economía del ejido la mueve los consultorios dentales. Yo también lo leí. Que atienden ¿Qué buena esa observación, eh? Se me olvidó comentarlo. Y viene exactamente a la frontera, a eso viene. Sí, que de Son cuadros, son cuadros. la economía la mueve precisamente el tema de la atención odontológica de mexicoamericanos que vienen a atenderse aquí, entran caminando en su carro, se atienden y se regresan a trabajar, pero lo hacen de una manera desordenada. Son casas en un ejido que se fueron habilitando como consultorios y siguen siendo casa. No se han profesionalizado, no se han sí, profesionalizado, digo que al menos la infraestructura, no sé, ordenado podríamos llamar. ¿Qué recomendaría a esos grupos de odontólogos? Definitivamente, yo creo que, con todo respeto, lo digo porque si se dan cuenta ustedes, hice un comentario que los profesionales de la salud debemos estar certificados. Al estar certificados debemos estar observados. Al estar observados tenemos que tener no solamente papeles en regla, sino que tenemos que tener las instalaciones necesarias que ahora la COFEPRIS está... la COFEPRIS es una institución que vigila que tengamos, por ejemplo, todas las áreas bien determinadas, donde vamos a recibir el paciente, la higiene necesaria, el depósito de cortantes para que no haya accidentes, las áreas sanitizadas y sobre todo que aparte de que el lugar esté adecuadamente bien, que tenga toda la infraestructura necesaria con los profesionistas certificados. ¿Por qué lo digo esto? Porque quizás cuando no se tiene lo necesario, entonces se puede recurrir de nuevo a lo que hemos ganado, a tener una fama que no sea la buena, porque tengamos accidentes. Y también los norteamericanos, ¿por qué no decirlo? Tenemos que decirlo. Ellos tienen estadísticas donde dicen qué país es el que más complicaciones les da para cuando regresan sus congéneres a su lugar de origen con complicaciones. Y yo tengo esos artículos. Triste, no sé si decirlo, pero está un país latinoamericano que tiene el primer lugar de complicaciones. Pues díganos quién, porque aquí hay gente de Venezuela, Colombia, etcétera, quieren bueno, conocer. Está inscrito en revista de cirugía plástica, en el Plastic, está República Dominicana, como uno de los países que recibe, que mandan pacientes que se operaron allá y que regresan con complicaciones graves. Y doctor Miguel, yo me encuentro otro caso. Puede ser también, entre ellos también, México tiene un lugar, ¿eh? México también tiene un lugar, no quiero decir que no lo tengamos, pero no estamos en un rango muy elevado. Ellos tienen sus países que dicen qué recibimos con mayor complicación de infecciones, de heridas abiertas, etcétera. Y también mucho paciente que viene por días a veces muy cortos, que hace que aumente la mortalidad de los procedimientos por venir también de operarse. Yo por eso les digo, ¿viene de diversión o viene a operarse? Escoja una u otra, porque no quiero complicaciones. Exacto, y ahí también esto ocurre por cirugías. Hay cirugías donde más mal va, otras mejores. Yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de cirugía bariátrica. Hay una ciudad también, Tijuana, Mexicali, donde se opera, yo creo que el lugar donde más se opera cirugía bariátrica en América Latina. Mucha cirugía bariátrica. Sin embargo, algún día me llamó la atención que en un congreso médico, no recuerdo si era internacional o en un nacional, un médico bariatra mexicano decía, que opera también en Estados Unidos, decía que llegaban muchos complicados a Estados Unidos y que muchos médicos americanos ya los tenían identificados los médicos, que les mandaban ya al paciente a su casa y obviamente a cada complicados y ellos tenían que atenderlos, lo que comentaba. Sin embargo, bueno, hoy en día la cirugía bariátrica también es otro de los temas con mucha morbilidad, o sea, así es. Y bueno, la solución, como comentaba, una podría ser el tema de certificar que las cirugías que pueden tener para poder un médico certificado con un lugar certificado, definitivamente, porque si se tiene alguna complicación se pueden resolver y una persona preparada puede resolverlo
y puede tener mucho menos complicaciones y si las tiene, las puede resolver y entonces eso nos da un mucho mayor nivel de reconocimiento, definitivamente. A ver, antes de entrar a las preguntas del público, que son bastantes, doctor Miguel, otra, el tema de la renta de útero. Hay, ahorita comentaba un caso personal, no sé si era de útero o no, pero, no, bueno, no, porque ya me comentaba que su familia está embarazada, pero hay ciudades aquí en México donde se da el tema de la renta de útero, aprovechando que no es un tema que no está regulado. No, no. La Corte, de hecho, reconoce que existen estos procedimientos, no dice que sean ilegales, pero sí le sale mucho más barato o se aprovecha que en otros países sí está regulado y aquí no, y además se aprovecha el tema de lo que le pagan a una persona por la renta de útero. Pero eso también ha generado un turismo médico. Sí, eso definitivamente que sí existe y sí lo han hecho. Simple, pero aquí en México no, ¿eh? Porque tú eres abogado y tú sabes, Abraham, que la situación biológica de renta de un útero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dirigir una tesis como médico y se lo sugerí a un familiar mío para su maestría de lo que era el proceso de fertilidad, el proceso legal y jurídico de la fertilidad in vitro en México cuando se iniciaba. Y fue un proceso que ha ido a México poco a poco a hacerlo legal. Cuando el aspecto legal entra en la medicina para rentar un órgano como tal, como es el útero, entonces ya se entra otro tipo de cosas en las que nosotros la oferta no se le puede ofrecer. Hasta donde yo sé, no sé qué tú puedes decir tú, pero legalmente en nuestro país, yo no sé si esté esto legalizado y que esté permitido que venga alguien y rente, pues como tal, ¿no? Para embarazos de ese tipo. Doctor Miguel, otro tema, el tema aquí, por ejemplo, en Jalisco, en la Ciudad de México, se han armado los clústeres de salud, etcétera, hay hospitales certificados para tener ese tipo de pacientes, pero yo todavía no veo que sea un ingreso importante el que reciben estos hospitales. ¿No será que no estamos dirigidos al mercado adecuado? Porque el mercado extranjero americano y canadiense que tiene recurso y capacidad económica, pues no se viene a operar acá. O sea, el que tiene recursos de capacidad económica se opera ahí. Exacto. No, mira, yo he recibido de todo tipo de pacientes, hasta los muy tipo de gente que tiene bastante dinero y que desgraciadamente me doy cuenta después, ¿no? Si no hubiera cobrado mejor. Pero la verdad es que yo creo que, te voy a decir algo, yo lo que siento que hay, por lo que estuve investigando y por lo que estuvimos viendo, que hay un subregistro verdadero del poder económico del paciente extranjero que viene a operarse a México, porque muchos a lo mejor no se captan en los hospitales certificados o en grandes hospitales, pueden ser en otras clínicas medianas donde no están actualmente en ese clúster de hospitales ya certificados o avalados por aseguradoras. Entonces, ese registro de ese paciente que vino a ese tipo de clínica con algún otro médico en un hospital que no es muy grande y no está en ese clúster de hospital certificado, se pierde. Y entonces no está registrado con ese número de pacientes que vienen. Entonces hay un subregistro que no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, puedo operar en un hospital muy grande si tiene un seguro, pero puedo operar en otro hospital que no lo sea. Y puedo operar 10 pacientes ahí que no llegaron a los hospitales que están reconocidos por aseguradoras o están en ese clúster de los reconocidos en el extranjero. Y entonces no se captaron. Así sucede en muchos países de Centro y Sudamérica, ¿eh? Sí, sí, sí. Y precisamente va la pregunta del doctor Luis Daniel Valdespino. Dice, quiero saber si hay alguna estadística de turismo médico en Cuba, Venezuela o Colombia. Debe de haber. Yo ahorita lo que hice fue nada más en México. Y tienen que tenerla. Obviamente que, por ejemplo, hablando de mi especialidad en cirugía estética, en cirugía plástica, Colombia, Brasil, tienen también un gran número de pacientes que reciben del extranjero, ¿eh? Colombia y Brasil, que ahorita son, aparte de México, son en este ramo de la cirugía plástica que reciben un gran número de pacientes extranjeros. Ahora, nosotros tenemos, quiero manifestar algo. Mucha gente no pensamos o no hacemos una suma
que es importante, y te lo voy a hacer muy fácil. Me vas a ayudar tú, Abraham, a las matemáticas, para que veas por qué México también está así. Aquí está la calculadora, a ver, hecho. Sí, México está con Estados Unidos y con Canadá. El libre comercio, que ahora es el TME, tenemos los 140 millones aproximadamente de mexicanos que somos, con los 40 millones que trabajan en Estados Unidos de mexicanos, más los más de 300 millones que trabajan, que son ciudadanos norteamericanos, ya estamos hablando de 180 y 360 millones. Dime cuánto va allá. No. No, de 540 millones. Sí. Más los millones de canadienses. Esto representa para México un grupo de 700 millones que estamos en este tratado de gente que vive en Norteamérica. El mercado que más nos puede hacer competencia es uno solo en el mundo. De 700 millones que estamos en México, Canadá y Estados Unidos, o cerca de 700 millones, un mercado fuerte es el chino, son 1,000 millones. No lo estoy, eso es para dar un ejemplo de la economía global, pero hablando de turismo o de gente, de dinero que se mueve, imagínate qué frontera, qué tratado nos puede rebasar o igualar. Estoy de acuerdo. El doctor Basurto dice, la lista de costos de procedimientos presentados en México se me hacen muy bajos, aunque sean costos para aseguradoras, como un reemplazo de cadera en 15,000 y rodilla de 12,000. Quizás es sin aparatos, etcétera. Lucila Valdera, ¿cómo va el turismo médico? ¿Cómo va el turismo médico con la pandemia? ¿No es una época peligrosa para el país por el riesgo de aumentar los casos de COVID? Sabemos que una prueba contra SARS-CoV-2 puede ser negativa y tener la enfermedad. Bueno, lo que pasa es que es muy importante que se le pida al paciente su prueba. Mira, por ejemplo, yo me acabo de operar de un problema que tuve en cuerdas vocales. Para entrar al hospital me pidieron tener la prueba del COVID de mínimo 5 días antes de ingresar al hospital. La gran mayoría de los hospitales está pidiendo prueba COVID, no solamente las pruebas operatorias que tenemos de tiempos de coagulación, etcétera, o de cualquier otro tipo, no, están pidiendo COVID. No puedes llegar a operar un paciente y sin pedir una prueba como esas. La gran mayoría, y sobre todo cuando vienen del extranjero, ellos ya solo traen su prueba, y si no, aquí se les pide. Claro que es peligroso y es delicado operar, pero siempre de qué tipo de cirugía se trate. Por ejemplo, los odontólogos y los otorrinos que están manejando vía aérea, tanto nariz como garganta, pues ellos tienen un porcentaje de contaminación muy alto. Ellos no deben de hacer ni un solo procedimiento si el paciente no viene con una prueba de COVID negativo. Exacto. Doctor Miguel, nos vamos a ir más rápido porque hay muchas preguntas. El doctor David Trejo, excelente pregunta, dice, recomendaciones en página web, ¿se recomendaría tener una página web en inglés, por ejemplo, para el mercado americano? Definitivamente sí. Y cuando se cuenta con los credenciales de su país, más aparte, si se ingresó, por ejemplo, a alguna asociación norteamericana, más con mucho mayor razón. Sí se deben de promover. Las páginas web deben de estar en varios idiomas. Deben de estar cuando menos en inglés y en español. Todos. Porque es la única manera que nosotros podemos tener publicidad. Antes era muy criticado que te publicitaras. Pero si no, entonces, ¿cómo te conocen? Me imagino los chavos, la gente joven que está apenas saliendo y le prohíben que se pueda hacerse publicidad. Entonces, ¿quién lo va a conocer? Pues nomás los de su casa. No. Muy permitido y deben de hacerlo. ¿Ha habido demandas en estas intervenciones médicas de turismo médico? ¿Demandas? Sí. Que venga para acá. Yo participé en una que me hablaron de aquí de la Camejar como perito y fue una paciente norteamericana que vino a demandar a su médico de aquí de Guadalajara. Sí. El doctor Antonio Luna, es impresionante el crecimiento del turismo médico, así como las cifras de dólares que se reciben en México. ¿Tendría usted conocimiento de la cantidad de dólares que los mexicanos van a dejar anualmente a Houston? Muchos mexicanos atienden ahí. Luego lugar elegido por una gran cantidad de ciudadanos mexicanos que acuden a ese lugar a tratamientos. Bueno, pues en comparación... Yo creo que ya no. Yo casi estoy seguro que ha disminuido la gente que va para Houston, y no por cuestión económica. Te voy a decir por qué. A nivel institucional,
México tiene institutos que son reconocidos como respiratorias y el Instituto Nacional de Cancerología, en esos 3 rubros, han llegado a tal nivel de reconocimiento internacional, o en medicina como el Nacional de Nutrición en México, que la gente incluso que no tiene los beneficios económicos, perdón, la gente que tiene la capacidad económica prefiere ya muchas veces atenderse aquí por la capacidad que ha tenido ya México de avances tecnológicos. Definitivamente no podemos negarlo. La frontera con Estados Unidos, el intercambio académico, que sea tan cortito, lo que se invierte en aparatos, en modernidad, en tecnología, se tiene aquí. Entonces no se van, ya no se van. Te puedo decir que un niño con trasplante de médula ósea se iba antes a Estados Unidos, se está haciendo en un hospital civil como aquí. Entonces, hay gente ya muy preparada y hay infraestructura tan importante que la gente dice, me quedo aquí. Exacto. Aquí, a ver, una gran pregunta de Susana Novelo. Dice, ¿cómo elige el paciente extranjero un médico mexicano? ¿Recomendación medios electrónicos? ¿Recomendaciones? Buenísimo. A ver cómo... Yo te voy a decir qué me pasó a mí en lo particular. Cuando yo me recibí de cirujano plástico estoy bien chavo yo, hace como unos... Ah, sí, no digas, no, está joven, como unos joven. Años o más de 30 años. Una vez yo fui invitado a un programa a Estados Unidos porque yo hablé por teléfono. Me acuerdo que era Pedro Sepsek. Y de ahí empezó a hablarme gente hace 30 años. Pero actualmente, recuerda, vamos a recordarlo, de nuevo la cifra que te di. 140 millones de mexicanos y 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Quién no tiene un familiar que vive en Estados Unidos? Y le puede decir, hey, espérate, ve con mi familiar que es cardiólogo y vive en México. Es muy bueno mi primo, mi tío, mi hermano. La gente que vive en Estados Unidos recomienda a la gente de acá. Los mexicanos de allá recomiendan a los médicos mexicanos de acá. Y otra cosa, cuando tú recibes a un paciente, sobre todo, por ejemplo, aquí en la cercanía de Guadalajara, Chapala, el porcentaje de la gente, de los norteamericanos, que ya vive en Chapala, híjole, no sé si vean más de 100,000 norteamericanos, vienen y te atienden, y ese te trae otro y otro. Entonces la recomendación es increíble por la gente que vive de Estados Unidos en México. No sé cuántos millones ya de norteamericanos viven en México. Ya hay norteamericanos, que es increíble, a pesar si es inseguro México, o sea muy seguro o totalmente inseguro, hay mucho norteamericano, ciudadano norteamericano, con apellidos Smith, Scott o lo que tú quieras, que quieren jubilarse para venirse a vivir a México. Y te lo puedo decir, en San Miguel Allende y en Chapala, no sé cuántos cientos o miles de norteamericanos viven aquí. Y ellos traen más turismo médico. Y Amparo Romero dice, excelente presentación, en México reconocimiento a nivel internacional, saludos desde Guadalajara. Rita Ofelia Rosales, ¿y qué decir de la cirugía plástica? Y va combinada con Karina Flores, que dice, ¿qué clínicas nos pueden recomendar en México para cirugía plástica? Híjole, habemos muchas, pero una se llama Escultuplastic, o sea, yo. Bueno, es que, yo no sé si sucede eso contigo como abogado, pero es muy importante. Es como si yo, por ejemplo, quiero recurrir con un abogado. A lo mejor uno muy joven no quisiera, o a lo mejor alguien que ya esté muy mayor tampoco. Quizás yo creo que las personas también buscan el medio, ¿no? De decir, el médico maduro, que no está muy viejito, ni tampoco está muy chavo, y entonces uno se pone en una media que es importantísima, donde la gente, la credibilidad en ti es importantísima. Oye, doctor, ¿usted qué hace? Yo les voy a decir algo que es bien importante, y lo digo con todo respeto para muchos médicos. Hay quien nada más trabaja la medicina privada, pero yo les quiero que piensen un poquito. ¿Qué pasa con los médicos, como su servidor? Que si tienes cerca de 30 años de trabajar en un hospital que tiene 2,000 camas, que puede ser civil o del Seguro Social, y aparte tienes tu práctica privada, ¿qué experiencia puedes tener en las dos? Imagínate lo que crece uno, ¿no? Es lo mismo. Muy bien. Doctor Miguel, nos vamos a ir más rápido porque tenemos que terminar todas las preguntas y vamos bien retrasados. ¿Qué situación o fenómeno económico es el que hace que en México se pueda brindar costos tan inferiores en relación a otros países? ¿Qué es lo que nos hace que cobremos más barato? Yo te voy a decir que nunca nos han enseñado cómo cobrar a los profesionistas en México, y cada quien pone sus tarifas.
Muy bien. De tiempo atrás, sabemos que en México se formaron excelentes médicos en todas las especialidades y los costos varían de acuerdo a la población a quien va dirigido el servicio. Sin embargo, no llegamos a los costos en el extranjero. Esto dice Teodula No. Saavedra. Jesús Mateos dice desde Cozumel, las instituciones privadas en esta localidad están en una situación crítica, ya que los pacientes que atienden desde la tripulación hasta los turistas, los turistas llegaban en los cruceros. Sí, sí, pero también hay algo que es importante. Muchas veces en las fronteras se quiere abusar y también el paciente extranjero no es tonto en ese aspecto. Sí valora los precios y ya sabe de los precios que tenemos en México. Una de las cosas que tú preguntaste que es muy importante saber y analizar es que el paciente cada vez se da cuenta más y analiza los precios porque el mundo se ha hecho pequeño. Sí, Entonces, claro. globalizadamente ven los precios. Y te voy a decir algo. No soy yo como hay como médicos como yo que estudiamos en el extranjero, en Estados Unidos, nos damos cuenta de lo que cuesta ya, y muchos se prepararon en hospitales importantísimos, importantísimos. Muchos son jefes o directores en hospitales tan grandes como John Hopkins, como la Clínica Mayo, como en Harvard. Son médicos mexicanos, ¿eh? Sí, sí, O sí. muchos que estudiamos allá y que nos regresamos a México. Sí, sí. A ver, Jesús Ramírez dice, en su opinión, ¿tienen menos complicaciones los médicos certificados que los no certificados? Buena pregunta, ¿eh? Te voy a decir que sí, te voy a decir en qué aspecto. Te voy a decir en qué aspecto sí, menos complicación. Porque un médico certificado está obligado, cuando menos, ir a uno o dos congresos nacionales donde se hablan de complicaciones de lo que uno puede hacer o causar como una iatrogenia y cómo resolverla. Para poder ir a ese tipo de congresos y poder estar tú actualizado, te hace que al estar certificado te hacen un examen, que es durísimo, que no tienen compasión de ti y que cada 5 años te lo están exigiendo que te certifiques. No quiere decir que no causes algún daño, pero tienes que estar preparado para resolverla o saber a quién hablarle para que te ayude a resolver la daga que hiciste. Súper bien. El arquitecto César Rodarte, que le envió un saludo, hace una muy buena, él es muy agudo y le digo, es muy listo. Dice, estoy de acuerdo con usted, gracias a estas certificaciones que mencionó, muchos hospitales han estado regularizando su situación ante COFEPRIS y esto les permite recibir turismo médico. Mientras más avancemos en buena infraestructura, más oportunidades tendremos en México. Considero conveniente además diseñar espacios, hotel, para los familiares que viajan con quien se va a operar. Esto es todo resolverle la vida, pues. O sea, que el hospital, hay un hospital en Cancún, Galenia, si mal no recuerdo, que a un lado hizo un hotel. Sí. Y lo hizo pues para que llegara el familiar o cuando se sintiera bien se pasara ahí y no pasara a los otros hospitales, o sea, sino resolver la vida de las personas que vienen y bueno, muy correctísimo. Javier Camacho dice, ¿qué recomiendas para que el cirujano plástico mexicano joven debiera plantarse para ser competitivo en turismo médico? O sea, ¿qué mensaje a los cirujanos Como lo plásticos? dije, qué bueno. Todos estos muchachos deben de hacerse una muy buena publicidad. Gasten en una buena página. Las redes sociales son importantísimas. Tienen que invertir en ellos, en sus estudios, que se sepan que existen, que se sepan que hicieron una especialidad completa. ¿Por qué? Porque mira, con todo respeto, ha habido otro tipo de médicos que quieren hacer una medicina estética, pero no. Para ser cirujano plástico es muy sencillo, casi nada, nomás 8 años después casi de la carrera, es mucho tiempo. Por eso yo sí abogo porque deben de estar certificados y deben tener sus credenciales completas. Médico general, después de hacer cirugía general, después de hacer cirugía plástica y después de eso un posgrado y después creo que de las pocas carreras que existen en todo el mundo, la más vigilada, tremendamente vigilada, es la médica. Nos exigen que estemos certificados, nos exigen COFEPRIS, nos exigen exámenes de conocimientos cada año, nos exigen que vayamos a cursos, nos exigen, todo nos exigen. Yo no sé, pero le quisiera decir al arquitecto y a ti, ojalá y en México se les exija a los ingenieros que si se les cae una banqueta, porque si se les cae la banqueta estaba bien bajita, pero que estén certificados, que les hagan examen, que los hagan ir a cursos, a todos los profesionistas del país, pero no, nomás nos hacen a nosotros, nos exigen y nos cuesta, y somos sujetos a demandas de todo tipo, y nos exigen de todas maneras eso, o sea, no nos dejan trabajar si no tenemos un papelito. De acuerdo, Jesús Mateos dice, actividades como el buceo permitía atender a quienes tenían descompresión en la medicina hiperbárica. Actualmente
es muy bajo el porcentaje por falta de turistas. Pues sí, ahora con el tema del COVID. Jesús Ramírez me hace una pregunta, si dice que, la misma pregunta que si un certificado tiene menos riesgos, la verdad es de que todos tienen riesgos con Todos cierto. bien, pero la manera de resolverlos. ¿Y cómo resolverlos? Y tener la Exacto. capacidad de resolver la daga que hizo uno. Exacto. El Teódula Saavedra dice, sabemos que Brasil, Venezuela y Colombia son países que tienen un gran número de cirugías estéticas. También les digo que en México vienen muchos médicos a México para formarse en cirugía plástica. Ahora también las aseguradoras no pagan muy bien a los médicos. Sí, Bueno, ahí las aseguradoras en México no, es por estado, ¿eh? Esa es una buenísima pregunta, te voy a decir, me duele decirlo, pero ni modo. Monterrey, les pagan muy bien las aseguradoras a los médicos. Ciudad de México, les pagan muy bien las aseguradoras a los médicos. En Guadalajara y en otras partes del centro de la República no nos pagan bien las aseguradoras por algo, porque la gente no quiere asegurarse porque no quiere gastar en seguros de gastos médicos. Esa es la realidad. Y las compañías dicen, bueno, si en México tengo 10 millones de asegurados o 15 millones y en Guadalajara nomás tengo uno o dos o medio millón, pues entonces les pago más allá. Allá hay más dinero porque hay gente que más asegura. Eso es cierto. Así es. Jesús Mateos dice, los cruceros que consideran un alto contagio de COVID, por lo que va a ser difícil que regresen a Cozumel. Bueno, sí, a no ser que ya empiece el tema de los que viajen porque tengan inmunizaciones, que es temporal. Raúl Tachiquín, ¿qué opina de los terceros pagadores en turismo médico y aparte todavía la triangulación hospital aseguradora internacional respecto al costo para el equipo médico? A ver, ¿se trabó? La triangulación, mal, porque todo el mundo ya debemos de quitarnos, ¿no? Yo te lo pasé, móchate con esto, el otro, cada quien quiere su tajada. No. Si hay compañías serias, entre comillas algunas, sobre todo americanas, que te dicen, doctor León, le voy a mandar más pacientes. No, a ver, ¿por qué me los vas a mandar? ¿Quién me conoce? ¿Quién sabe de mí? Le voy a hacer publicidad acá, yo mismo me la hago. Entonces, si es una compañía muy seria que te va a hacer publicidad y que de verdad te puede traer un paciente, pues a lo mejor llevará un porcentaje, pero en realidad está en las redes sociales. Yo creo que este tema, yo tengo que actualizarlo cada año y creo que voy a dar una apertura para que se dé una plática que ya sea, yo creo que en mi asociación de cirugía plástica debemos de darla para saber en dónde estamos situados. ¿Qué quieren que les diga? Afortunadamente nosotros tenemos un vecino que tiene una capacidad económica importante y viene. Si viene, pues, si en el paseo le ocurre algo y lo operaron aquí, ya conoce a un médico y conoce un hospital y va a recomendarlo. Así de sencillo, porque recibimos un turismo increíble en México. De Ese acuerdo, turismo que se atiende. doctor Miguel, nos vamos a ir más rápido porque ahora sí ya nos está comiendo el tiempo y las preguntas. Doctor Alejandro Sánchez dice, excelente ponencia. Aquí en Zacatecas tenemos muchos pacientes que vienen de Estados Unidos. Desgraciadamente no tenemos hospitales certificados para turismo médico. Muchas gracias. La Susana Novelo dice, médica campestre de León ya tiene brazo robótico. Bueno, no sabemos, pero qué bueno que en León haya ya esta tecnología. Bernardet dice, en Estados Unidos la población es 320 millones de personas, o sea, dice un gran mercado. Jesús Mateos dice, sí hay muchas demandas de pacientes extranjeros. Él está en Cozumel y dice que claro que hay demandas. Francisco Zapote, una prueba COVID-19 negativa no descarta la infección, depende qué prueba, PCR, pruebas rápidas, cuadro clínico, antecedentes. Se pide PCR a todos, PCR, la rápida no. Rápida no, claro que no. Georgina Aguilera dice, hace algunos años autoridades de Estados Unidos estaban investigando cirugías plásticas mal realizadas hacia ciudadanos en México, pues para ellos representaba un problema. ¿México hizo algo para controlar esos problemas? Bueno, precisamente lo que estoy diciendo. En los Estados Unidos, hay algunas asociaciones que sí, y hospitales, sí llevan estadísticas más importantes de los problemas que nosotros les podemos exportar de gente operada, o al revés también, pero digo, han llegado también algunas complicaciones. Sin embargo, nosotros no tenemos estadísticas completas ni actuales. Ellos sí las tienen. Y hay artículos publicados, desgraciadamente, donde dicen por país de dónde reciben más. Bueno, y Susana Novelo dice un tema interesante. Bueno, confirma que sí tiene este hospital, el brazo robótico y otros servicios, pero dice, también es indispensable yo hablar inglés, caray. O sea, ¿cómo va a atender un médico que no quiera enfocarse en el turismo médico si nunca se preparó en el tema inglés? Hay que hacerlo. O del idioma de la gente del idioma que quiera recibir.
Bueno, ya comentamos esto, Alejandro Sánchez. Tenemos a Clemente García, dice, los médicos que operan son mexicanos o extranjeros. Bueno, aquí siempre es que regularmente son mexicanos. Sí, La atención al mexicano. hospital médico es más barato, absolutamente sí. Si se pagan los impuestos correspondientes, pues claro, eso es de responsabilidad de cada persona y si no, pues está sujeto a que llegue el SAT. Bueno, aquí en México no solamente los mexicanos operamos, ¿eh? Porque te voy a decir algo. Como mucha gente que se vino de Centro y Sudamérica a especializar a México, muchos, no sé cuánto porcentaje, pero te puedo decir que la mitad se queda en México. Colombiano, Sí, argentino o venezolano en México. Porque muchos se quedan ya a vivir aquí, de los que vienen a hacer especialidad. Muchos, muchos. exacto. Jesús Mateos dice, la medicina mexicana es bien reconocida en el extranjero, la Escuela Mexicana de Medicina es de gran calidad. David Pérez, hablando de turismo médico turco que viene o se anuncia en México, en Quintana Roo, en relación al implante capilar, además de informar de ello a la COFEPRIS, ¿qué otras opciones se recomiendan? Lo estoy perdiendo ya bien, no se estoy escuchando. No te escuché Hablando de ese. turismo médico turco que viene o se anuncia en México, particularmente en Quintana Roo, en relación al implante capilar, además de informar de ello a la COFEPRIS, ¿qué otras opciones? Si lo hace de manera ilegal, con COFEPRIS es suficiente, ellos tienen que hacer la verificación y constatar que se cumplan Claro. con todo lo necesario. Y llega ahí una verificación y si están mal, No puede operar en México. No puede ni debe de operar en México. exacto. A no ser que tengan todos los papeles en regla, de lo cual No creo que verifican. lo tenga. No, no los tiene. Gildardo Cepeda dice, ¿sabe usted que la cirugía plástica y estética es de las que están en los primeros 3 lugares de conflicto con sus pacientes por resultados no satisfactorios en Jalisco? No, no es cierto. No, no, no. Porque yo te voy a decir, definitivamente, los procedimientos ortopédicos es el primer lugar. Procedimientos obstétricos es el segundo lugar. Hablando de la cirugía plástica, creo que está en los procedimientos estéticos hasta en quinto lugar de las especialidades, ¿eh? No estamos en los primeros 3, no es cierto. No, a eso hasta ahorita, hablando de la Camejal aquí de demandas, no. A ver, Armando Dávalos, la última pregunta dice, ¿cómo pueden apoyar las agrupaciones médicas a sus especialistas para lograr mayor atracción de turismo para sus especialidades? Híjole. Ahí está, muy buena. Yo como secretario general de la Asociación Mexicana, lo más sencillo que se me ocurre de veras decir, porque es una pregunta que me sacó un poquito de lado, ¿cómo puedo apoyarlos? Nosotros invitamos a muchos extranjeros, y muchos cirujanos plásticos de todo el mundo a México. Nos tienen muy bien. Yo creo que esa es gente que está preparándose a que haga rotaciones en el extranjero, sobre todo aquí en nuestra universidad, en Guadalajara. Hay un departamento de intercambio académico y por especialidad donde se pueden ir a rotar, ¿eh? Excelente. Bueno, dicho sea de paso, quiero comentar que todos los congresos, muchos congresos médicos, deciden traer médicos especialistas de otro país para hacer en sus congresos aquí una prueba de cómo realizan su procedimiento, etcétera. Sin embargo, considero que el Estado, particularmente a profesiones, debe de facilitar estos procedimientos, porque aún así, si llega a complicarse el tema, podían demandar a ese médico extranjero que viene porque no viene con su cédula homologada. Entonces, bueno, facilitar las cosas para que esta homologación sea sencilla. Es un trámite que saben que es para congresos, que es para efectos educativos y que la autoridad debe facilitarlas, no complicadas. A mí me tocó algún día hacer un trámite y tardaba 6 meses. No, Sí. pues en 6 meses ya... O sea, ahora, quiero hacer un paréntesis en la pregunta que me hicieron de las demandas. Fíjate bien, hay que poder diferenciar lo que es una insatisfacción de algún procedimiento estético que quizás no es lo que se esperaba porque no se le dio una buena consulta por falsas expectativas a una paciente, y otra cosa es una demanda realmente seria por alguna complicación del procedimiento. Una cosa es una insatisfacción y otra cosa es una complicación que puede ser grave o de demandas o de consecuencias fatales. No es lo mismo. Muy bien, doctor Miguel, muchos saludos de Joaquín Amzuria Guzmán.
Dayana Verduzco, Manolito León, de Facebook. Y por favor, el mensaje final, doctor Miguel. Bueno, el mensaje final es que para todos los que estén interesados en ese turismo médico, primero, tener las credenciales importantes, hablar el idioma, hacer una buena publicidad que sea seria, que sea convincente, y la otra, invitarlos a todos a que podamos tener una actualización siempre permanente en el ramo médico, porque eso nos ayuda a estar siempre en la altura necesaria en el mundo de la medicina que es global y aprovechar nuestra frontera, México. Completamente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer que nos haya invitado. Era un tema que teníamos pendiente, que todavía da para mucho. A ver si lo podemos seguir tratando. Mejorar. A Quiero ver si para fin de año tengo la segunda parte. No, está excelente, muchas gracias. Yo les recuerdo todos los lunes teoría del caso en vivo, el miércoles masterclass en vivo, el martes y el viernes el podcast, una opinión. El día de ayer publicamos 2 veces, teníamos el de las vacunas COVID, porque era ya el programado, pero además se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización del uso de la marihuana para efectos medicinales en México. Y entonces hablamos del tema particularmente porque como profesional de la salud tengo para recetar, prescribir productos o derivados de marihuana que se utilizan particularmente en ortopedia, anestesia, bueno, todos aquellos que tengan una finalidad sedante. Bueno, tiene que hacer un proceso ante COFEPRIS. Entonces hubo 2 publicaciones de podcast el día de ayer, están disponibles en Spotify y en YouTube. Esta plática está grabada y puede acceder a ella en YouTube, teclee Medical Legal Center, y a partir de unos momentos más estará disponible para que pueda verla, verla, si se le pasó algo, compartirla con otros profesionales de la salud. Y ustedes y yo tenemos una cita el próximo lunes aquí a las 8 de la noche. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias a todos. Muy buenas noches.